hacer la principal alteración hemodinámica, que es edema. Entonces, ¿qué enfermedades producen trastornos hemodinámicos? Edema, congestión vascular, hemorragia, choque, no habla de choques, trombosis, embolia, infarto y el shock. Lo que me voy a concentrar hoy día va a ser hablar de edema, fisiopatología de edema. Entonces, voy a comenzar con un caso clínico, con algunos casos clínicos, y después siempre hablo las aulas con casos clínicos. Acá tienen un hombre de 36 años, sexo masculino, procedente del interior de Minas Gerais. Refiere que hace un año venga presentando cansancio progresivo, actualmente con pequeños esfuerzos. Cansancio progresivo, tiene 43 años, 36 años. Ortopnea, edema progresivo de miembros inferiores y fiebre vespertina. Fiebre vespertina. En epidemiología positiva para doença de Chagas, enfermedad de Chagas. Niega hipertensión arterial, diabetes, otras enfermedades. Refiere tener cuatro hermanas con problemas semejantes. Sus 4 hermanos tienen el mismo problema. Al examen físico ha presentado descolorado, pálido, 1 en 4 cruces, taquineico, taquicardia, taquineico, aumento de frecuencia respiratoria, taquicárdico, cianosis 1 en 4, anictérico con ingurgitación yugular 45 grados. Estertores, crépitos finos en bases pulmonares, hígado 3 centímetros debajo reborde costal derecho. Presencia de edema en miembros inferiores 3 cruces sobre 4. Presión arterial 79, 90, 70. Diagnóstico. 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 ¿Tiene alteración hemodinámica? Sí, ¿cierto? Diagnóstico. ¿Tiene ortopnea? Taquineico, ingurgitación yugular, hepatomegalía, edema. ¿Diagnóstico? Edema. ¿Insuficiencia cardíaca debido a qué? ¿Debido a qué? Insuficiencia cardíaca. Oye, acá está mi diagnóstico. ¿Qué? No. Oye, ahí está mi diagnóstico. La primera causa de insuficiencia cardíaca en Brasil es esa. Enfermedad de Chagas. ¿Cierto? Produce problema cardíaco. Vamos de acuerdo. Caso B, paciente 12 años de edad. Sexo masculino, refiere disminución del volumen urinario con orina vermelha hace 4 días. La orina está roja hace 4 días. También refiere cansancio progresivo, edema palpebral cuando despierta. Los ojos están hinchados cuando despierta. A un día refiere peora de falta de aire y anuria. Ten falta de aire y anuria. Tu episodio de infección de vías superiores hace 10 días. Infección de vías aéreas superiores hace 10 días. Examen clínico presente estado general, regular, corado, taquineico, no tiene ictericia. Ausculta cardíaca es normal, pulmonar muestra crépitos finos en ambas bases. Presencia de edema 2 sobre 4, presión arterial 160, 112. Diagnóstico. Diagnóstico. En hematuria, ¿no es cierto? Presión arterial elevada. ¿Tenga antecedentes de qué? De edema palpebral, ¿no es cierto? ¿Qué más? Falta de aire. Es otro problema hemodinámico. Tiene hipertensión arterial. Tiene edema. Es joven. ¿Qué? Tiene insuficiencia renal. ¿Pero qué cosa es? ¿Síndrome nefrítico o nefrótico? No, yo preciso el examen de proteinuria. Preciso saber cuánta proteína está. Preciso un poquito más de exámenes, ¿no es cierto?
¿Nefrítico o nefrótico? ¿Nefrítico o nefrótico? Ambos producen una pérdida de albúmina también. Yo preciso otro examen, pues, ¿no? ¿Cuánto de proteína está perdiendo? Vámonos. Caso C. Paciente 56 años, masculino. Aumento volumen abdominal. Edema, miembros inferiores, 3 meses. Niega hipertensión, diabetes, más refiere ser etilista. Bebe alcohol. Una botella de pinga por día, ¿no? Pinga. Pinga es otra cosa en español. De aguardiente, ¿no? Aguardiente por día. En los últimos 40 años, todos los días, el examen físico, colorado, anictérico, ginecomastía, arañas, hígado palpable o 1 centímetro debajo del reborde costal derecho, de consistencia endurecida, vaso palpable, 3 centímetros reborde costal, presencia de ascitis voluminosa, diagnóstico, cirrosis. Entonces yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente con síndrome nefrítico nefrótico y un paciente con ascitis, probablemente por cirrosis. Son 3 tipos de edema, con fisiopatología totalmente diferente. Entonces vamos a hablar fisiopatología de edemas, ¿cierto? Edema, ¿cierto? El edema puede ser una cosa simple. Me quemé el dedo, esto con edema. Una cosa bien grave, como un angioedema, que la glotis está fechada. Es edema. Esta persona tiene un shock anafiláctico a causa de edema. Entonces, importante ver los líquidos corporales. Volumen extracelular, plasma, volumen intersticial, volumen intracelular. Acá es 5%, 4 litros de peso corporal, acá es 15%, 14 litros. Aquí tenemos 40% del peso, 28 litros. Agua total 60, 42 litros, 60%. Es una persona adulta. Los ancianos tienen menos agua, los niños tienen mayor cantidad de agua. Un niño recién nacido tiene 90% de agua. ¿Cierto? Mi suegra tiene 30% de agua. Ya está viejita, ¿no? Ya está secándose. Tenemos agua plasmática, agua intersticial, intracelular 36. Y aquí está el transcelular, esto me interesa. Es 2%. Pero líquido cefalorraquídeo puede estar aumentado. Intraocular, no. Peritoneal, ascitis pleural, derrame pleural, sinovitis, sinovial, secreciones digestivas. Y grasa 20%. Hay equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es edema? Edema es el exceso de líquido acumulado en el espacio intersticial. Exceso de líquido en el espacio intersticial o en el interior de las propias células. ¿Por qué ocurre edema? Cuando hay rotura de los mecanismos que controlan la distribución del volumen del líquido en el espacio intersticial. Va a haber consecuencia de alteraciones de homeostasia de sodio y agua. Alteración del sodio y el agua. Donde va sodio va agua, ¿no es cierto? El agua es la sombra del sodio. Entonces, edema, ¿por qué? Alteración hemodinámica capilar, favoreciendo movimiento del líquido del espacio vascular al intersticio. ¿Cierto? Retención renal de sodio o de la dieta, expandiendo el volumen del líquido extracelular. Este edema clínicamente es evidente cuando el volumen intersticial ha aumentado por lo menos 2.5 a 3 litros. Solamente va a haber clínicamente detectable si el volumen intersticial aumentó 2.5 a 3 litros. Hay una gran alteración. Importante, la ley de Starling, las fuerzas capilares que ustedes tienen que saber, saben eso, sabemos fisiopatología. Acá tienen presión hidrostática,
presión colonoscópica, osmótica presión, y acá tengo el linfa. Acá tengo sangre, baja al linfa 1%, regresa. Recordar que el linfa es bien grande comparado con vasos venosos y arteriales. Es bastante dilatado, más grande, grosor mayor. Entonces tenemos presión de filtración, presión hidrostática aquí en este sentido, presión osmótica coloidal y presión coloidal acá también. Y acá está el linfa, que va, 1% se va aquí. Entonces tenemos la ley de Starling. ¿Qué flujo es el Kp, que es una constante de permeabilidad, sobre presión hidrostática capilar, alteración, menos presión oncótica capilar? Cuando rompo esto, y voy a tener edema. Entonces, aquí tenemos presión hidrostática capilar, presión de proteínas, acá menos 30, 32. Aquí 20, 10, ¿cierto? Acá está 10, está pasando. 1 ml se va por linfa y el regreso es acá 15. Oncótica fija 26 porque acá ya concentra proteínas, va a jalar bastante agua, menos 8, ¿cierto? Entonces aquí había 4 ml por minuto, acá 3.9, perdimos solo 1. Absorbe 0,9 ml por minuto. Cuando hay alteración aquí, voy a tener edema. Cuando hay alteración de presión aquí, o alteración de proteínas. Ese edema puedo dividir en exudativo, con elevado contenido proteico, que es una respuesta inflamatoria aguda, o transudativo con bajo contenido proteico, especialmente de ultrafiltrado de plasma, retención patológica de sodio. Exudativo es respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué causa edema? A ver, clica acá a ver si se escucha. Intriga de la oposición es esto. Disminuye la presión oncótica de proteínas plasmáticas, causa edema. ¿Qué causa disminución proteica de proteínas plasmáticas? Pérdida de proteínas. O menos síntesis de proteínas. Obstrucción de vasos linfáticos. Un cáncer o problemas linfáticos que vamos a ver. Retención de sodio, problema renal. Aumento de permeabilidad capilar. Cuando hay vasodilatación, aumento capilar, esos son shocks anafilácticos. O aumento de la presión hidrostática, o mixtura de estos. Entonces, el edema puede ser localizado, que acontece en cualquier tejido de órgano. Puede ser edema cerebral, edema pulmonar, edema en cavidad abdominal, ascitis, edema en cavidad pleural, hidrotórax, o un generalizado, que es anasarca, que se detecta a partir de acumulación superior a 3 litros. A mí me buscan bastante pacientes, doctor, mi testículo está hinchado. Mi testículo hinchado, no solamente el testículo está con su ascitis, el testículo está hinchado, no es para mí, va al cardiólogo. Pero mi testículo está hinchado, no. ¿Cierto? Una ascitis. Y acá tengo una anasarca, pues. Mira acá está. Ah, no está más hinchado acá, está anasarca, edema. Anasarcas. Entonces, vamos a ver las principales causas de estados edematosos. Por aumento de la presión hidráulica capilar, aumento del volumen plasmático causado por retención renal de sodio, cuando hay problemas de riñón o obstrucción venosa. Por disminución de la presión oncótica del plasma, principalmente cuando concentración de plasma de albúmina está abajo de 1.5 a 2. Por aumento de permeabilidad capilar. O por obstrucción linfática, aumento de la presión oncótica intersticial. 4 causas de edema. Por aumento de la presión hidrostática capilar, aumento del volumen plasmático causado por retención renal de sodio, insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva, hay varios mecanismos, uno de los principales,
activar sistema renina-angiotensina-aldosterona que reabsorbe sodio. Enfermedades renales, síndrome nefrótica, fármacos, minoxidil, agentes antiinflamatorios, estrógenos. Aquí voy a colocar otro que son los bloqueadores de canal de calcio que están produciendo edemas. Cirrosis hepática inicial, gestación, embarazo y edema premenstrual, o idiopático inducido por diurético. En vez de tirarte el edema, el diurético te causa edema. Por obstrucción venosa, ascitis, cirrosis hepática, obstrucción de vía hepática. Ascitis es una obstrucción, pero ascitis, el mecanismo es totalmente varias causas. Edema agudo de pulmón, obstrucción venosa local o trombosis venosa profunda. Por disminución de la presión oncótica del plasma, cuando la concentración está abajo de 1.5 a 2. Pérdida de proteína, síndrome nefrótica o pérdida gastrointestinal de proteínas. Reducción de síntesis de albúmina por enfermedad hepática o por desnutrición. Tercero, aumento de permeabilidad capilar, reacciones alérgicas. Libera histamina, la histamina produce aumento de permeabilidad. Sepsis, inflamación, quemaduras, interleucinas. Angustia respiratoria en el adulto, aumento de permeabilidad capilar. Y el último, por obstrucción linfática, aumento de presión oncótica intersticial, aumento de linfonodos en cánceres, postmastectomía, citis maligna, hipertiroidismo, que es un pseudoedema, como muculopesaricáridos, ¿cierto? Entonces, es importante tener la historia clínica, examen, si es localizado o no es localizado, y señal de Gobet. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Casito. Entonces, esa clasificación semiológicamente no es porque cuán arriba está, sino la profundidad. Cuando es una cruz son 2 milímetros de profundidad. 4 milímetros, 2 cruces. 6 milímetros, 3 cruces y 8 milímetros, 4 cruces. Es la profundidad, ¿eh? No es hasta qué parte está el edema. Siempre confunde, sino es profundidad. No es el tiempo también en cuanto se resuelve. Entonces, puede ser también normal, leve, moderado a severo. ¿Cierto? Entonces, señal de escala de Gobet, Casifo-Gobet, 0 a 4. ¿Cierto? Vamos a ver. Semiología. Ve la semiología, que no es nuestro objetivo. Localización, evolución, eso no es consistencia. Temperatura es importante. Ver, aquí está el edema. ¿Cierto? Aquí está el edema, se da diurético, mejoró. Hay que saber cuál es la causa del edema. Entonces, principales causas de edema: síndrome nefrítica, nefrótica, pielonefritis, insuficiencia cardíaca, cirrosis, hepatitis crónica, disnutrición proteica, fenómenos aldoneurológicos, edema alérgico, embarazo, toxemia del embarazo, obesidad, falso edema, hipotiroidismo, medicamentos y otros. ¿Cuáles medicamentos producen más edema? Bloqueadores de canales de calcio, alodipina. Es buena droga, excelente droga, pero el paciente se me queja, mis pies están hinchados. Entonces, edema renal, síndrome nefrítica. Síndrome nefrítica. Entonces, proteinuria no nefrótica, menos de 3.5 gramos por día. Hipertensión hematuria micro o macroscópica, inicio abrupto. Edema va a dar reducción de flujo glomerular. ¿Cierto? Entonces, aquí está aumentada esta presión hidrostática. Edema, hematuria, hipertensión, oliguria, proteinuria menos de 3, algunos dicen 3.5. Cilindros hemáticos significa que hay problema en los glomérulos. Náuseas, insuficiencia renal. Causa de edema, reducción de la tasa de filtración glomerular. Elevación de la presión hidrostática. Entonces, mecanismo de acción, el más común, la fisiopatología. Antígeno, anticuerpo. ¿Cierto? Intensa activación de consumo de complemento, inflamación, glomerulonefritis. Antígeno, anticuerpo. Entonces, síndrome nefrótico, reacción inflamatoria causada
causa inmunológica, que produce lesión renal y por varios mecanismos. Activa complemento, infiltración celular, activa factores de coagulación, producción de linfocinas, producción de radicales libres. Entonces, ¿qué va a haber? Lesión renal, reacción antígeno-anticuerpo. Hay disminución de la tasa de filtración glomerular. Disminución de la excreción de agua. No se elimina agua. Aumenta la presión hidrostática en el leito capilar, edema. Va a haber hipertensión arterial. ¿Cuál es la primera causa? La reacción antígeno-anticuerpo ¿de qué? Postestreptocócica. ¿Cierto? Postestreptocócica. Entonces, va a haber anticuerpos antimembrana. Va a causar una glomerulonefritis. Culpados son los estreptococos. Pregunta. Simultáneamente yo puedo tener una fiebre reumática. Simultáneamente. Yo puedo tener una síndrome nefrótica y simultáneamente insuficiencia, una problema cardíaco. ¿Puedo tener simultáneamente los dos? No. Son cepas diferentes. Una cepa nefrogénica y la otra es cardiogénica. Y gracias a Dios, no pasan simultáneamente. El rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Son dos cepas. Hay estreptococos más nefrogénicos y hay estreptococos más cardiogénicos. Es difícil tener simultáneamente. Sería horrible. Fiebre reumática, glomerulo, se jodió. Entonces, glomerulonefritis va a haber pasaje de masas por proteínas, va a haber hematuria y proteinuria. Tengo los cilindros hialinos, ¿cierto? Disminución de filtración glomerular, oliguria y aduria. Simple la fisiopatología, ¿cierto? Entonces, reducción de flujo sanguíneo glomerular, disminución de filtración de sodio, retención hidrosalina, hipervolemia, anemia, hipertensión. Generalmente eso se trata, es bueno, de buen pronóstico. Son niños de buen pronóstico. Entonces va a haber glomérulo normal, aquí están los anticuerpos que hacen una infiltración glomerular aquí. ¿Cierto? Entonces va a haber obliteración de capilares, reducción de la permeabilidad, reducción de filtración glomerular, hipervolemia, retención de catabolitos, metabolismo proteico, hipertensión, edema, insuficiencia renal, aumento de creatinina, ¿cierto? Ruptura de los capilares glomerulares va a causar hematuria, leucocituria, cilindros hemáticos, proteinuria. Pero la proteinuria no es tan intensa. Es un proceso inflamatorio que acá pierde sangre y algunas proteínas. Proceso inflamatorio con puntos de ruptura capilar, con salida de hemácias, leucocitos para espacio urinario. Hematuria, leucocituria. Acá está normal, glomerulonefritis aguda. Síndrome nefrítica. ¿Cierto? La filtración acá está disminuida. Entonces tengo edema periorbitario, ascitis, derrame pleural, hipertensión, encefalopatías, hematurias, cilindros menos de 3 o 3.5. Acá está. El paciente ha tenido su infección por estreptococo acá, en su edema. Síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica. Proteinuria más de 3 a 3.5 gramos por día. Acá está más proteína. Como pierde, va a haber hipoalbuminemia, menos de 35 miligramos por litro. Edema, hiperlipidemia, en algunos casos, no siempre. Entonces yo tengo que saber el por qué de cada esto. Entonces, edema por retención primaria de sal, disminución de mecanismos de defensa están disminuidos, mecanismos de defensa por disminución de la presión osmótica. Entonces, va a haber lesiones específicas en membrana basal y de los pedicilios de las células epiteliales glomerulares, aumento de permeabilidad para macromoléculas,
La presión acá está aumentada, la oncótica está disminuida también. Estoy perdiendo proteínas. Proteinuria más de 3.5 en 24 horas. Hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo proteínas y el hígado va a tratar de sintetizar más proteínas. Eso no es obligatoriamente. Hipoalbuminemia menos de 3, edemas. Entonces, normalmente, aquí ten el glomérulo, que las proteínas, cualquier sustancia, un fármaco, alguna sustancia está ligada a proteínas y solo se filtra esto, las proteínas no. Claro. Recordar que el riñón está filtrando 180 litros por día. Entonces, aquí en la membrana basal, los podocitos, acá tienen cargas negativas. Entonces, cuando hay alteración de las cargas aquí, destrucción aquí, vamos a tener proteínas. Porque acá hay carga negativa y con la proteína se repele, la proteína no va a pasar y acá estos espacios también son pequeños. Entonces, los podócitos, primero se alteran las proteínas, luego los podócitos, los pies. Entonces, rompe la membrana basal y pierde proteínas. Proteína más de 3.5 gramos en 24 horas, 20 gramos en 24 horas. Hiperalbuminemia y edema. La orina está espumosa. Pero todos, cuando orinamos, la orina está espumosa. ¿Sí o no? ¿Tú no ves tu orina? La orina ves, no otra cosa. ¿Cierto? Pero esta espuma, después de 20 minutos, tiene que desaparecer. Desaparece. Si no desapareció, ten proteinuria. Entonces, si ustedes dejan así, pasó 20 minutos, la espuma desaparece. No ten proteinuria. Si no desaparece la espuma, ten proteinuria. Probablemente, medicina nada es absoluto. Entonces, es naturaleza inmunológica, hay varias causas. Se activa el sistema cascada de complemento, depósitos inmunocomplexos, infiltración del mesangio, células inflamatorias, liberación de citocinas, factores de crecimiento, agresión de la barrera glomerular. ¿Cierto? Entonces, síndrome nefrótica primaria, dolencias de lesiones mínimas, glomerulosclerosis segmentar focal, infocal, membrana proliferativa, síndrome nefrítica y nefrótica, por inmunoglobulina A, glomerulonefibriliar, eso es con los nefrólogos. Causa, la primera causa es diabetes. Y diabético termina con insuficiencia renal. Lupus, sida, hepatitis, obesidad mórbida, todos se producen tumores vasculares, dolencia Gutt-Pasteur, artritis reumatoidea, dermatomiositis mixta, toda la nefrología está acá. Secundaria, dolencias glomerulares, tuberculosis, cánceres infecciosas, malaria, toxoplasma, sífilis. Drogas importantes, AINES, interferón, captopril, que el captopril debería proteger, pero no. Rifampicina, sustancias alérgicas. ¿Cierto? Lesión glomerular, reducción de la acreción de sodio, retención de sodio y agua, aumenta la presión hidrostática en el leito capilar, edema. Disminuye la presión oncótica en la arteria venosa, edema. Alteración membrana, filtración, proteinuria, hipoalbuminemia, retención, reducción de la presión oncótica, disminución de presión oncótica, edema. Entonces, fisiopatología del síndrome nefrótico. Fisiopatología del síndrome nefrótico. Lesión renal primaria o secundaria, proteinuria nefrótica. Albuminemia, hipoalbuminemia, reducción de la presión oncótica, menos flujo, edema, retención de sodio, hiperfluxo acá. Desnutrición va a causar infección porque pierdo proteínas, no sintetizo proteínas, no tengo inmunoglobulinas, luego oxonización y fagocitosis, pérdida de inmunoglobulinas y complemento, aumento de síntesis hepática de proteínas para compensar la pérdida, va a causar dislipidemia y pérdida de factores inhibidores de coagulación, porque estoy perdiendo factores de coagulación porque el nefrón está roto. Entonces, al perder factores inhibidores de coagulación,
y diástasis venosa tengo hipercoagulidad. Entonces, aquí estoy perdiendo ¿qué? Inmunoglobulinas, complemento, factores inhibidores de coagulación, proteína C, proteína S, antitrombina 3, eritropoyetina pierdo también, paratormonio, proteína ligadora, vitamina D, proteínas cargadores de metales, ferro, zinc y cobre. Estoy perdiendo bastante. Entonces, la elección glomerular, proteinuria, hipoproteinemia, aumenta el volumen líquido intersticial, edema. Disminución del líquido intravascular, retención de sodio, edema. Como pierdo proteínas, el hígado va a tentar más sintetizar proteínas, lipoproteínas, para compensar. Pero eso no es obligatorio. Entonces, hipoalbuminemia, el hígado sintetiza proteínas, colesterol y fracciones LDL y VDL va a aumentar. Y el HDL, que es filtrado, es perdido por la orina, el buen colesterol. Entonces, hipoalbuminemia aumenta síntesis hepática de lipoproteínas de baja densidad, VLDL, y al disminuir esto aumenta triglicéridos para compensar. Lipólisis aumenta síntesis de lipoproteínas de baja densidad y aumenta el colesterol. Pero eso no es obligatorio. Hay hipercoagulación, es multifactorial, pérdida urinaria de antitrombina 3. Antitrombina 3 evita coagulación, que es importante. Alteración de la proteína C y S, hiperfibrinogenia, menos fibrinolisis, más agregación plaquetaria. Complicaciones, trombosis arterial o venosa, periférica arterial, trombosis renal, edema pulmonar. Entonces, edema fácilmente compresible, concentrado en la cara, pico durante la mañana, pico en el dorso, miembro inferior también, pico al final del día por gravedad. Puede haber edema, ascitis y derrame pleural. Entonces, manifestaciones clínicas ya sabemos: edema, presión arterial aumentada, oliguria, inapetencia, apatía, infección porque no tiene proteínas, dolor abdominal, diarrea, hepatomegalía, hematuria, pérdida de masa muscular. ¿Cierto? La presión arterial es normal o al inicio puede aumentar un poquito. Síndrome nefrótico. Después de tratamiento, anefrótica, más nefrótica. Y en santelasmas, aquí, por aumento de proteínas, de lipoproteínas, y unas uñas alteradas, aquí por pérdida de proteínas. Acá tenemos síndrome nefrítica, hipertensión, hematuria, nefrótica. ¿Qué más causa edema? Nuestro segundo caso, insuficiencia cardíaca. Hablar de insuficiencia cardíaca es otro mundo. Vamos a hablar lo más importante de la fisiopatología del edema, no de la insuficiencia cardíaca. Porque insuficiencia cardíaca, sistólica, diastólica, es un mundo aparte. Insuficiencia cardíaca, derecha, izquierda. Vamos a ver. El corazón disminuye el débito cardíaco. Insuficiencia cardíaca diastólica es cuando el corazón no relaja adecuadamente. Y la sistólica cuando el corazón no bombea. Entonces estamos acá una sistólica. Aumenta la presión venosa sistémica, disminuye el volumen arterial efectivo de henchimiento, déficit de lecho arterial. Paciente tiene disnea, estasis yugular, ortopnea, hepatomegalía, edema vespertino en la vena, edema vespertino. La presión aquí está aumentada, la oncótica nos altera mucho. Entonces, el problema es disfunción de los vasoreceptores. Los vasoreceptores no funcionan bien. Menos síntomas inhibitorios aferentes. Los vasoreceptores comienzan a fallar por alguna agresión. Recordar que el vasoreceptor, cuando la presión arterial está aumentada, activa el parasimpático. Cuando la presión aumentada está baja, activa el simpático. Pero los vasoreceptores no funcionan. Y a veces
sube la presión y el vasoreceptor no funciona. Continúa el simpático. Una de las causas de hipertensión es alteración de los vasoreceptores. ¿Quién altera los vasoreceptores? Es obesidad, porque activa el simpático. Apnea obstructiva del sueño, que es otra enfermedad importante que ustedes tienen que saber. Roncar es una enfermedad, hay que tratarla. Altera los vasoreceptores. ¿Y quién corrige a los vasoreceptores? Son los beta bloqueadores y los inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que reajustan vasoreceptores. Entonces se activa el simpático, aumenta el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuántas angiotensinas existen? ¿Qué? ¿Cuántas angiotensinas existen? ¿2? ¿1 y 2? Existen 12. Próxima semana tenemos aula de angiotensinas. Ustedes tienen que saber angiotensinas. La más importante es la 2 y la 7. ¿Ya escucharon hablar de angiotensina 7? La 4 está relacionada con Alzheimer. Sistema renina angiotensina es otro mundo que ustedes tienen que saber. Fisiopatología. El problema es que nuestros libros de fisiología no están siendo actualizados. Nuestro querido libro de Guyton, no es Guyton, ¿no? Guiton, en francés. Y un día me acerqué. Doctor Guyton, quiero que me hagas un autógrafo. Y fui con mi libro para sacar todo. Cuando era estudiante de medicina llegó al Perú. Y su libro era fotocopia. Doctor Guyton, corriendo, pues así la de ustedes. Y le di la fotocopia esa amarilla, creo que era. Fotocopia acá del CEN. Me dicen, Guyton, no, Guitón. Doctor Guitón. Y él lo agarró el libro, pues. Lo agarró y me lo quitó. Y abrió su cartera y sacó $200. Te lo compro. Pero cómprate un libro. Cómprate un libro y yo voy a estar mañana y te lo autografo a tu libro. Y él se llevó la fotocopia y la guardó de felicidad. Porque es bueno tener un libro fotocopiado. Hace mucho tiempo yo estuve en Amazonas y pregunté, ¿qué libro de urología tienes? Ah, ha salido uno nuevo, se llama Medicina, Urología Mínimamente Invasiva. Dije, es el mío. Trae acá. ¿Qué dice acá? Enrique Covarrubias. Y saqué mi documento, soy yo. El pata se asustó, pues. Yo feliz. Fue una emoción que te fotocopien. Así que feliz, contento. ¿Cierto? Luego le llevé al editor. Nos han fotocopiado, significa que el libro está bueno. A la segunda edición no nos las han traducido ya. No sacaron, que era mejor. Bueno, Guyton, él hacía el libro solo. Él no quería sombra a su lado. Murió y el libro murió. No lo han actualizado. Quedó angiotensina 2. Guyton ya no sirve. Aumentó tanto. Werner Levy, más o menos. Entonces estamos carentes del libro de fisiología bueno. Y de fisiopatología no hay buenos. Bevilacqua murió, que era el mejor libro. La tercera edición me la dio a mí, sacamos en portugués, pero la editora no lo pasó a español, solo lo ha pasado en inglés. De repente lo pasa en español. Estamos carentes del libro. Pero en internet tú sacas bastante cosas. Entonces, sistema renina-angiotensina, les dije que existen 12 angiotensinas. La más importante es la 7. Si el receptor se llama más, no te pierdas viernes cuando hablamos de angiotensinas. Nosotros tenemos que hablar cosas que no están en el libro, si no, no vale ser la pena profesor. Si no, tú entras a internet hay mejores clases. La misión de un buen profesor es dar lo último que es en la medicina, si no, no sirve el profesor. Vámonos. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona,
angiotensina reabsorbe sodio, cloro y agua. Activa vasopresina y otras sustancias, disminución del flujo sanguíneo renal, aumenta aldosterona reabsorbe sodio y agua, retención de sodio y tenemos edema. Entonces, hay una disminución del débito cardíaco, disminución de resistencia arterial periférica, disminución del llenado cardíaco, esto es una insuficiencia diastólica. Mecanismos compensatorios, receptores de alta presión se activan, sistema renina-angiotensina simpático, vasopresina, endotelinas, aumento de retención hidrosalina. Los culpados de la insuficiencia cardíaca es sistema renina-angiotensina simpático, vasopresina, endotelina. Son los culpados. Sobre todo el sistema simpático. Cuando más activado el simpático está, más insuficiencia cardíaca. Y ese remodelamiento es por el simpático y la angiotensina 2. Entonces, disminución del débito cardíaco, disminución del volumen arterial efectivo, activa sistema renina-angiotensina, activa el simpático, noradrenalina, adrenalina, activa el receptor beta 1. El beta 1 activa la liberación de renina, que va a activarse el sistema renina-angiotensina aldosterona, retención de sol y agua, aumenta presión capilar pulmonar, aumenta presión venosa, estasis yugular, aumenta presión hidrostática y edema. ¿Cierto? Entonces, insuficiencia cardíaca diastólica, las fibras musculares no relajan adecuadamente. Impedimento del llenado ventricular, que hemos visto, aumenta presión retrógrada, síndromes retrógrados congestivos, edema en miembros inferiores, ascitis, edema agudo de pulmón, y los anterógrados bajo, fatibilidad que ha cansado, intolerancia a ejercicio y debilitado. ¿Cierto? Edema cardíaco. Edema fácilmente depresible por gravedad, vespertino, congestión pulmonar, ortognia, ascitis y derrame pleural. Aquí está. Cardiomegalia, ¿cierto? Edema pulmonar. Edema cardíaco. Fácil depresivo. Tengo alteraciones aquí también. Y el último edema que es importante es el edema cirrótico. ¿Cuánto me quedan? 10 minutos. Acabo con cirrótico. Ya llegó. ¿Ya está ahí? Dile que le voy a examinar la próstata. El año pasado se me ha escapado. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Tafur, pues yo se recuerdo. Tafur, tu examen de próstata. Edema cirrótico va a haber alteraciones funcionales, menos índice de albúmina. Recordad que el hígado sintetiza albúmina, dificultad de flujo de sangre, linfodocidoides, hipertensión portal colateral. Aquí el problema es aumento aquí, porque hay obstrucción aquí. Entonces, vamos a ver lo más importante. Causas de ascitis, cirrosis, neoplasia, insuficiencia cardíaca, pancreatitis. Entonces, el problema es aquí, la obstrucción. Entonces, aquí hay una vasoconstricción y aquí existe una vasodilatación. Veamos cómo funciona acá. Cirrosis, aumenta resistencia intrahepática aquí. Está todo congestionado, pues. Entonces, colaterales portosistémicas aumenta, vasodilatación arterial, hay síndrome circulatorio hiperdinámico, eso es extrahepático, este es intrahepático, presión arterial media, resistencia vascular sistémica, va a haber ascitis, varices esofágicas. Entonces, aquí hay vasoconstricción y fuera del hígado hay vasodilatación. Entonces, aquí hay fibrosis, cirrosis, aumenta tromboxano, endotelina, menos óxido nítrico, menos liberación de óxido nítrico, radicales libres, aquí. Y aquí va a haber vasodilatación, aquí. Aquí hay vasodilatación arterial de las esplánicas, aumenta óxido nítrico, formación de colaterales. ¿No es cierto? Entonces, eso es más complejo, disfunción, es más complejo hablar de cirrosis. Vamos a hablar lo más importante, entonces. Reducción de síntesis de albúmina, reducción de presión oncótica. Vasodilatación periférica, por fuera, contracción del volumen
intraarterial, activa sistema renina-angiotensina, retención de agua y sal. Y aldosterona. Solo que la aldosterona se metaboliza en el hígado. Y como el hígado no funciona, tengo más aldosterona. ¿Y qué es aldosterona? Reabsorbe sodio y agua. Se complica la cosa, va a haber ascitis. Aumenta resistencia vascular portal, aumenta presión neurostática corporal, edema. ¿Cierto? Entonces va a haber ictericia, eritema palmar por aumento de estrógenos, encefalopatía hepática por aumento de permeabilidad intestinal, entran las bacterias del sistema nervioso, alteración microbiota, hálito hepático, equimosis, porque no tienen síntesis de proteínas, hematenesis melena por varicitis, esplenomegalia, araña vascular por aumento de estrógenos, hipotrofia muscular, menos síntesis de proteínas, ginecomastía por estrógenos, atrofia testicular por estrógenos, ascitis, circulación colateral por la dilatación, ¿cierto? Ascitis, más ascitis, más ascitis, ¿cierto? El último edema es el angioneurótico, que es angioedema, edema aneugenial Kinge. Este es el último edema. Que hay aumento de la permeabilidad aquí por reacción antígeno-anticuerpo, libera histamina. Histamina actúa receptores H1, H2, H3, H4. Pero acá es el H1 que aumenta aquí, va a haber urticaria, translocación de proteínas, angioedema, ¿cierto? Acá tenga angioedema. Histamina, y esto te va a matar el angioedema. Acá está japonesiña con shock anafiláctico, y los ojos ya estaban cerraditos, ya. Acá se cerró completamente, ¿cierto? Que depende de inmunoglobulina de penicilinas, aspirinas, brometos, y las que pasan en la primera dosis, que son reacciones anafilácticas, directamente liberan histamina, morfina, papaverina, vancomicina, el hombre vermelho, radiocontraste, expansores plasmáticos, que directamente es en la primera dosis, no es reacción antígeno-anticuerpo. Mixedema es por alteración de proteínas, por hipotiroidismo, ¿cierto? Acúmulo de polisacáridos, depósito ácido urodinónico, es un mixedema por hipotiroidismo, piel seca, miembros finos, ¿cierto? Relaxamiento tardío, hipotiroidismo, acá mejoró un poquito, y linfedema, que hay obstrucción linfática. Miren aquí, obstrucción linfática, que es el último edema. Linfoedemas, inicio masivo, es duro, no depresible, linfoedemas. Entonces, puede ser precoz, de sexo femenino, hay malformación de vasos linfáticos, enfermedad Milori, sexo femenino puede ser unilaterales, síndrome de Bullis, o traumatismo, retirar linfonodos, cuando hacemos cirugías de cánceres, sacamos linfonodos y hace linfo por cánceres. Aquí tienen linfoedema, doença Milori, acá está, es mamá y su hija, es congénito. Aquí está la Fanny Miles, la mujer piernas de los circos, mira acá, mujer patas. Había circos en que todos tenían malformaciones, todos tenían, era un circo bonito, todos tenían enfermedades. Linfoedema por cáncer, tiras aquí, tiras linfonodos, ¿cierto? Edema duro, más común unilateral, inferior, linfagitis, celulitis, ¿cierto? Linfoedemas. Elefantiasis, ¿cierto? Elefantiasis, ¿no es cierto? Por parásitos. Esto es un edema de insuficiencia cardíaca, antes tratamiento. Aquí flejedema, genesia valvular, no tienen válvulas. Linfoedema, lipidema, que es gordura, que acúmulo de grasa, que confunde con edema. Lipedema, que son gorduras, no es edema, es tejido adiposo. Más acrocitosis crónica, un falso linfoedema acá por angiodisplasia, por vaso sanguíneo, o edemas ficticios, ¿cierto? Elefantiasis. Fármacos que producen edemas, AINES, vasodilatadores, bloqueador de canal de calcio, hormonios, aumenta la absorción de sodio, estrógenos, lesión capilar, interleucina 2. Y acabó.